Hola, ¿cómo están? Bueno, un encuentro más de estos que estamos realizando para ir contándoles de a poquito, esta trayectoria de mi vida, las cosas que me fueron pasando. eh, Porque en 20 años uno transita un camino muy colorido, casualmente eso de la pintura, los vínculos, las relaciones, los espacios, los lugares que uno va conociendo. Pero hoy les voy a contar ya, es como el corolario, en este caso mío, de mi pintura, que uno empieza haciendo trabajos pequeñitos, eh, uno empieza trabajando con cuarto de hoja, me refiero a la hoja de 60 por 80, y vamos cortando. Después animamos un poquito más y pasamos a mitad de hoja, 40 por 60. Y después ya estamos en la hoja entera. Y no, a medida que uno va transitando este camino de la pintura, que se va entusiasmando, así como se va probando, como les digo, de a poquito, los tamaños en los que uno empieza a trabajar. Eso no quiere decir que cuando uno se trabaja de tamaños grandes, de pronto hay momentos, porque todo esto de pintar son sensaciones, son todo eso que uno tiene por dentro y que quiere expresar. Así que de pronto uno está pintando trabajos grandes y que vienen a ser cosas pequeñas, ¿no? Como señaladores de 4 por 10. Pero bueno, en este caso, en mi historia con la pintura, hubo un hecho, por eso yo ahora siempre les digo, no dejen de soñar, porque los sueños también se cumplen. Eh, ya a mis muchos años, eh, en su momento, cuando empecé en uno de los talleres, como ya les he contado, yo fui a varios talleres, eh, y bueno, siempre digo lo mismo, todas las técnicas, todos los materiales, ensamblar eso, quedarme con la acuarela, no con la acuarela tradicional, sino con esta acuarela Funai, esta acuarela innovadora, donde aplico otras técnicas, otros materiales, siempre en función de la acuarela. Bueno, en ese andar, a los 2 años de estar pintando en uno de los talleres, estuve trabajando, aprendiendo muralismo, ¿no? Que es muy fascinante porque es muy libre, se trabaja al aire libre. El muralismo viene de mural, por lo tanto uno trabaja en paredes, en espacios grandes. Es otra forma, el trabajar el mural así directamente al aire libre, porque se trabaja mucho con aerosoles, con pinceles grandes, es otra forma. Pero bueno, son experiencias. Y a mí en su momento me fascinó como todo acerca de la pintura, eh, me fui involucrando, ¿no? Porque cada cosa distinta que uno hace son experiencias que nutren el espíritu, en que uno va descubriendo cosas, pero especialmente uno se va descubriendo uno. Bueno, en ese momento, en ese taller, había que anotarse para un concurso de muralismo en Mendoza. Y el grupo de gente joven con el que yo iba a ir, probaba un poquito, eh, ganaron el concurso. Entonces la propuesta era, había que viajar a Mendoza, no recuerdo cuánto tiempo, el tiempo que lleve el hacer el mural. Y bueno, en la época, ustedes ya saben que yo empecé esta historia cuando quedé viuda a los 54 años. O sea, en ese momento yo tendría 57 años, 58, más o menos, cuando vino la propuesta. Y yo todavía llevaba esa mochila muy cargada, ¿no? De prejuicios, de que dirán, de lo que se puede hacer, de lo que hay que hacer o no, de las estructuras. Y el grupo me propone que viaje,
que, que yo podía aportar esa parte oriental, ese estilo que tenía yo. Pero para mí esa propuesta me fascinó. Ese día no podía ni dormir porque me pareció espectacular, fascinante, hacer un viaje, hacer un mural. Pero directamente me lo prohibí yo. No lo consulté. Bueno, yo todavía en esa época amigas no tenía. No me animé a decírselo a mis hijos, ni a mi hija, para que tengo, digamos, más confianza y ella es más libre, ¿no? Pero no me pareció conveniente, no me pareció que yo que tenía en ese momento la edad, y tenía 58, pero de viajar con gente joven, de ir a otro lado. Así que directamente lo di por descartado, se terminó esa historia, nunca más volví a soñar ni a pensar eso. Pasaron años, muchos años. Y así que, no sé si esto lo conté, pero yo, a ver, a los 75 años, bueno, venía arrastrando muchos desafíos, ¿no? Lo que pasa es que yo a los 69 comencé a cambiar después de un hecho, ya lo conté, importante en mi vida, y decidí empezar a mejorar mi calidad de vida, mis pensamientos, mis actitudes. Y ahí empecé a cambiar y a darme cuenta que es fantástico, que ser abierto, que estar actualizado, de romper con todos esos prejuicios, con las estructuras, ser más libre, es maravilloso. Se vive de otra forma y se recoge también de otra forma todo. Y hay un intercambio de energía que se lo recomiendo a todos. Bueno, estaba volviendo de un viaje y yo me había quedado pendiente porque a los 69 y a los 70 años intenté algo que nadie se anima normalmente, o yo por lo menos no me animaba, porque yo no tengo voz, no tengo alcance de voz, nada. Cantaba muy mal, pero ese era un tema también que lo tenía prohibido en mi vida, ¿no? Era como ser muy libre cantar. Y en un viaje volviendo dije, me acordaba del hecho cuando lo intenté, ya no conté esta historia, que una niña muy joven me detrató mucho. Y yo ahí empecé a tener otro complejo, el complejo de la vejez. Pero bueno, volviendo a Nueva York, le dije, no puedo, si ahora estoy cambiando, si ahora estoy dando la oportunidad, darme a mí la oportunidad y a la gente que tengo alrededor, ¿por qué todos los jóvenes no van a ser como esa niña? ¿Por qué? Y volví, todavía en ese momento, no, todavía en este momento, nada más lejos para mí la tecnología, me cuesta mucho, horrores, pero en ese momento peor. Tomo el celular y dije, bueno, voy a poner canto en Flores. Yo vivo en el barrio de Flores, algo cerquita, individual naturalmente. Yo a mi alrededor tengo muchísimos centros, escuelas, institutos de canto. Pero yo no podía ir a molestar a los demás, además la vergüenza. Y bueno, toqué ahí en Canto en Flores y me apareció el cubro, ¿no? Y no me aparecía el nombre, ni si era mujer, varón, grande, chico. Simplemente me aparece Canto en Flores, Terrero 185. Yo, cuando le dije, pero es a la vuelta de mi casa, le digo, bueno, ay, pero no está en teléfono escrito. Miren qué ignorante. Y estaba el icono del teléfono. Y digo, bueno, si toco este icono, me va a salir el número. Y llamo el año que viene, porque el tema era ese, no era ya. Bueno, toqué el icono, ¿y qué pasó? Empezó a sonar, lógico. Cuando sonó 3 veces o 4 lo corté,
porque me asusté, porque no estaba preparada para hablar. Y corto, y al segundo me empieza a sonar el celular. Yo no relacioné lo que yo había llamado con eso. Y dije, ay, qué raro, ¿quién me llamará? Y, y aparece una voz que me dice, hola, ¿cómo estás? Estoy respondiendo tu llamado. Yo dije, yo no hice ningún llamado. Bueno, ya me quedó registrado tu número, ¿vos no llamás? Claro, ahí me di cuenta que ese icono fue lo que sonaba el teléfono. Y bueno, y tuvo una frase genial. Y me dice, ¿vos no querés cantar? Yo creo que esa palabra así sencillita, porque si se hubiera presentado, me hubiera hablado de conservatorio, etcétera, yo cortaba. Sí, yo quiero cantar. Bueno, me dijo, perfecto, y venite el lunes a las 13 horas, ¿te parece? Yo dije, pero el lunes es feriado, por eso no recuerdo la fecha, es un 9 de julio. Pero es el feriado. Y esta persona me dice, porque la gente no se puede conocer en feriado. Sí, bueno, entonces voy. Bueno, esta es la historia porque le voy a nombrar la persona que me impulsó a hacer ya 3 murales. Que los murales, en realidad, en mi pintura es como un corolario. Y ahora siempre tengo ganas de pintar así grande, grande, grande. Bueno, fue mi profesor de canto, mi primer profesor de canto, con una paciencia tremenda. No importa, yo no faltaba además porque, bueno, está entusiasmada. Y pasó un tiempo, pasaron unos meses, y mi profe se fue a Brasil. Y seguimos comunicados, porque empezamos a tener un muy buen vínculo por la sensibilidad, etcétera, de lo que tiene él, ¿no? Y joven, muy joven, y yo no me sentí destratada, ni con complejos. Y bueno, desde Brasil me empieza a mandar mensajes de que vaya a Brasil a pintar, que estaba, porque previo a esto habíamos tenido una conversación sobre murales. Él había hecho un mural y yo le comenté esa historia. Y bueno, se ve que vinculó todo eso y me decía que en Brasil, y es cierto, en Brasil se le da mucha importancia a los murales, a los muralistas. Hay con muchas oportunidades. Bueno, eso fue en el verano. Cuando vuelve de Brasil y retomo las clases, me ofrece un pedacito de su estudio de música. Había como, no, un friso, un poquito más que un friso, una pared pequeña al lado de una ventana, y me propone que pruebe si quería pintar. Bueno, a mí me volvió la misma emoción de los 57, 58 años. ¿Y qué hice? Porque yo para todas las cosas soy muy obstinada, ¿no? Entonces me compré unos materiales. Yo en mi casa tengo todo empapelado, pero tengo en un pasillo, tengo pintado. Y ahí intenté. Y no pude. No pude porque, y eso es lo que a mí ahora me está preocupando en cierto modo, por eso voy a meditar esto, he comenzado a hacer gimnasia. Porque mentalmente tengo una velocidad y ganas, pero el físico no me acompaña. El físico no acompaña a la mente. Y ahí me di cuenta que sí, me gustaba, pero no podía hacer murales. Bueno, voy a la clase de música y entonces le cuento que, bueno, listo, eso queda sepultado. Y lo voy a nombrar una vez, ya lo he nombrado en otras ocasiones, el Rodrigo de Lubón, que es mi representante ahora, creativo, el que me acompaña en toda esta historia y en todo lo que es publicidad y marketing, ¿no?
Y entonces me dice, no, pero no tenés que imitarte, porque vos, ¿cómo querés pintar? Yo digo, ¿cómo quiero pintar? En la mesa, con el soporte de papel, y yo trabajo papel con algodón, en este caso Fabriano Artístico, es de 60 por 80. Y bueno, ahí automáticamente toma el celular y empieza a comunicarse con distintas papeleras. Y no, papeles grandes, grandes, no a medida. Es decir, Fabriano tiene un rollo, tiene rollos. Cosa que en el último mural, eh, Fabriano me obsequió ese soporte, ¿no? A lo cual estoy muy agradecida. Pero bueno, me dice, sí, en papel. Decirlo con el papel. Y ¿qué hacerlo con el papel? Como mural. Bueno, va a ser un mural distinto, móvil. Lo podemos ensamblar, lo pegamos. Podemos trabajar con fibra fácil. O lo mismo, te dice, eso no importa. Vos pinta el mural. Al día siguiente me mandan la medida. Este primer mural fue un bosque de bambú, es de 380 por 260. Y me dice, hacen falta 18 hojas de Fabrián. Los sábados yo doy clases con un grupo que son como mi familia, ¿no? Y les comento la idea. Yo lo comento porque yo ya estaba enloquecido y ya tenía ganas de hacer eso. Y el grupo me dice, hacelo, te acompañamos. Bueno, en el último mural se agregó alguien que ahora me acompaña en estas grabaciones, que dibuja muy bien, que es Gonzalo Coronel. Así que, bueno, somos toda una gran familia de pintura y así logramos el primer mural, que todo fue una aventura porque era todo en el aire, no sabíamos, no sabía el resultado. Y en su momento iba a ser algo casero, lo íbamos a armar. eh, la verdad, en la casa del papá de Rodrigo, por la ayuda del papá, etcétera, nosotros, toda una improvisación. Pero a medida que fue creciendo, nos dimos cuenta que ese mural estaba muy bueno y que era muy impactante. Y ahí me conecto con un amigo mío que hace mucho no nos veíamos. Él es un gran pintor, es un maestro, es un gran dibujante, que en su momento, hace 20 años, me acompañaba para armar las muestras y me enmarcaba. Me comunico con él y bueno, quedó fascinado y me dijo, bueno, a mí me encantan los desafíos, lo hacemos. Y, y ahí se armó ese primer mural que en este momento está en el estudio de Rodrigo. Y al año siguiente, bueno, se puso en el René japonés, estuvo un año y medio, casi dos, por el tema de la pandemia. Cuando se abrió un poquito la pandemia, lo queríamos retirar y ahí nos piden que, bueno, sí, que lo bajemos, pero que llevemos otro. Y bueno, ahí se armó el segundo mural, que es el Monte Fuji rodeado de cerezos, de 4 metros por 2. Ese mural se vendió. Y después terminamos en marzo del año pasado el tercer mural de 5,50 metros por 2,25, que creo que lo pueden ver, está a mis espaldas en este momento en mi taller, Cielos. Y bueno, ahí uno tiene que estar agradecida en la vida por estas oportunidades, por estos sueños que en algún momento se cumplen, por tener a alguien que a uno lo impulse y estar rodeada de gente maravillosa que les quiero nombrar: Virginia Tepapanía, Mirta González, Jorge Freitas, Elena Topucara,
y Gonzalo Coronel. Entonces, cuando uno está rodeado de gente que lo acompañan y que le gusta también la pintura, y todo es más fácil. Y los sueños se cumplen. Bueno, hasta la próxima.